Bueno, ahora le vamos a pedir al compañero Chucho que nos dé unas palabras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. La verdad que para nosotros es un enorme placer que nos estén acompañando todos ustedes. Esta actividad se pensó en el marco de la juntada de 1 millón de firmas, que por suerte los compañeros de las distintas agrupaciones están haciendo un trabajo militante formidable. Se están juntando muchísimas firmas y esto demuestra claramente que hay un pueblo que sigue de pie, que a pesar de que la ley ya se sancionó, este pueblo no se resigna, este pueblo está dispuesto a dar la lucha en todos los niveles. Particularmente quiero pasarle un aviso. Yo soy un trabajador de casino, estamos en una franca pelea con la gobernadora Vidal, que hace pocos días anunció el cierre de 3 casinos en la provincia. Nosotros estamos dando una pelea, es una pelea desigual, nosotros entendemos que el juego tiene que ser manejado por el Estado provincial, el poder político provincial entiende y llamó una licitación a 20 años, yo quiero que ustedes sepan que esta licitación a 20 años significa que le damos a los capitales privados que manejan el juego aproximadamente $1.000 millones, que son dineros que son muy necesarios para políticas activas de inclusión social, para políticas educativas. Así que vamos a seguir dando la pelea, no nos resignamos, es un tiempo donde creo que tenemos que generar marcos de unidad para poder resolver todas estas políticas que nos está atacando tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y el gobierno municipal. Los compañeros concejales se han explayado sobre las políticas locales, donde tenemos un Estado municipal ausente. Hoy una compañera en una charla previa que teníamos hablaba de una secretaria de Cultura, que cierto es que a veces nos olvidamos que no reside en la ciudad, y esto es una muestra de lo que significa este gobierno local. Un gobierno local que le han puesto un cointendente, que lo manejan desde La Plata y que es el que está intentando manejar las políticas de los marplatenses. Alguien que es ajeno a la ciudad, alguien que desconoce totalmente cuál es la realidad de los casi 800.000 habitantes que han adoptado esta ciudad para vivir. Yo no me quiero extender demasiado, les agradecemos muchísimo porque es un día complicado, porque es un día domingo, porque es un día muy bueno para la playa. Leandro tenía que venir a hacer una actividad que luego va a ser en un canal nacional, en Crónica, a partir de las 20 horas. Así que bueno, yo lo digo con la palabra de él y les agradecemos muchísimo el hecho de venir a estar con nosotros. Gracias a todas y a todos. Bueno, primero los agradecimientos de rigor a la compañera y a los compañeros concejales de la ciudad. Muchas gracias por la hospitalidad y el trato siempre tan cálido. A los militantes de Unidad Ciudadana, de todos los espacios políticos que integramos esta coalición heterogénea desde las procedencias, pero homogéneas en términos de lo que queremos para la Argentina. Y a mi amigo Chucho, que la verdad es un batallador incansable del proyecto nacional, que lleva muy en alto la insignia de ese radicalismo popular que los que provenimos de ese partido tenemos, y la verdad nos representa también, no solamente acá en la ciudad de Mar del Plata, sino también en toda la sección y en la provincia de Buenos Aires. Un especial agradecimiento por el esfuerzo militante y por la vocación política que siempre demostraste, Chucho, a vos y a todos los compañeros que militan con vos. Bueno, decían recién quienes me antecedieron en el uso de la palabra que efectivamente estamos frente a un embate del neoliberalismo muy duro. Quienes somos parte de Unidad Ciudadana hemos dado la discusión en los últimos meses en la Argentina para tratar de evitar lo que considerábamos que era una medida absolutamente impopular, y hago referencia a la reforma previsional. Y la reforma previsional la pongo como una insignia de lo que este proyecto político tiene en mente. O sea, están trabajando activamente para desmantelar derechos y están trabajando activamente para lograr equilibrar el déficit fiscal sobre el sacrificio de los más necesitados. Cuando hablamos de neoliberalismo no estamos hablando solamente de una entelequia abstracta, estamos hablando de un proyecto de país,
de un proyecto de país que tiene como horizonte construir una sociedad desigual, elitista, excluyente, pero fundamentalmente egoísta. El sujeto político que se empieza a constituir alrededor de esta propuesta cultural es un sujeto que se desentiende de lo que le pasa a su sociedad, que se desentiende de lo que le pasa a su pueblo y que incluso llega a desentenderse de lo que le pasa a los sectores más vulnerables de su pueblo y de su sociedad. Cuando hablamos de la reforma previsional estamos hablando del recorte de más de 100.000 millones de pesos de la seguridad social que atiende a los jubilados, a los pensionados, a los excombatientes de Malvinas, a los discapacitados y a los niños. Si quienes militamos en Unidad Ciudadana le hubiésemos dicho a los argentinos hace 2 años y medio atrás que este grupo político que se denomina Cambiemos iba a venir a recortarle a los discapacitados, a los niños, a los jubilados y a los excombatientes de Malvinas para poder equilibrar el presupuesto fiscal, nos hubiesen dicho seguramente que estábamos intensificando una campaña de miedo. Pero a pesar de lo que muchos de nosotros deseábamos y esperábamos, esto empieza a ocurrir. Y ocurre además con la complicidad de buena parte de un sector de la sociedad que incluso es perjudicada por estas medidas. Porque estas medidas se explican en el marco de un recorte general, en el marco de una suerte de resignación frente a una mirada fatalista de la vida, que te propone que te acostumbres a que a partir de ahora el sueldo va a alcanzar para comprar menos cosas, y que te pide entonces que hagas un esfuerzo y que te banques aumentos de paritarias del 15%, pero aumento de tarifas de más del 300%. Y que te pida además que naturalices el hecho de que el Estado se desentiende de tus viejos, entonces a partir de ahora los remedios cada uno se los compra por su cuenta y cada uno se arregla como puede, porque en definitiva en la filosofía del neoliberalismo anida el sálvese quien pueda, y entonces cada uno se arregla a su propia voluntad. Y son tan perversos estos señores que gobiernan, que no solamente se conforman con recortarnos, sino que además esperan que nosotros asimilemos el recorte como algo natural, porque empiezan a plantear la naturalización de una sociedad desigual. Y es por eso que nosotros planteamos desde hace mucho tiempo que este bloque de poder que opera sobre la Argentina lo que busca es desterrar las conquistas sociales del irigoyenismo y del peronismo para llevar a la Argentina hacia una suerte de modelo a la chilena, donde se naturaliza la desigualdad, donde se naturaliza la exclusión y donde fundamentalmente se naturaliza el hecho de que el que es pobre está condenado a una existencia pobre, va a tener hijos pobres que van a vivir pobres y van a morir pobres, porque el modelo de sociedad que tienen estos señores en la cabeza es la idea de una sociedad repetitiva, absolutamente diferente a la que expresamos nosotros históricamente desde el proyecto nacional. Cuando nosotros planteamos la necesidad de construir una sociedad que se funda sobre la movilidad social ascendente, planteamos la idea de que es el esfuerzo colectivo de los argentinos para ascender colectivamente. Es el Estado que se pone al servicio de un proyecto productivo de creación de empleo, de cobertura social, donde obviamente se le pide un sacrificio a un sector de la sociedad, pero nunca un sacrificio al sector más humilde, sino se le pide un sacrificio al sector más pudiente. Las grandes disputas que ordenaron la política en los últimos 12 años tenían que ver con eso. Cuando se discutió la 125, lo que se estaba discutiendo era quién ponía el dinero. Bueno, nosotros sosteníamos que lo que había que hacer era pedirle a ese sector que gozaba de una renta extraordinaria porque tenía la posibilidad de exportar en dólares lo que producía en la Argentina, ponga una parte de esas ganancias extraordinarias al servicio de la redistribución del ingreso. Y entonces fueron las patronales agropecuarias a cortar las rutas, a hacer exactamente lo mismo que reclaman hoy que no se haga en defensa de los intereses de las mayorías populares. Fíjense la perversidad. Ellos fueron capaces de organizarse políticamente y de bloquear las rutas para exigirle al gobierno nacional que tuviese una política elitista para poder garantizar que esos sectores acomodados puedan acumular más ganancias de las que ya acumulaban. Y sin embargo, cuando los sectores populares, cuando los marginados, cuando los sectores laterales de la sociedad se movilizan al centro de la ciudad de Buenos Aires para exigir que no le recorten las jubilaciones, que no le bajen el salario, que no le pongan el pie a las paritarias,
empiezan a usar el fantasma de la violencia política, que ahí están los kirchneristas que están defendiendo vagos, que están tratando de bloquear el crecimiento de la Argentina. Estamos defendiendo la dignidad de nuestro pueblo. ¡Bien, Leandro! ¡Vamos! Y esto pasa porque este bloque de poder no solamente tiene muy claro qué modelo de sociedad quiere construir, sino porque además se quieren enriquecer individualmente. Ellos son corruptos en términos de sus conductas individuales porque se enriquecen utilizando el Estado. Y son corruptos en términos de las políticas que proponen, que terminan concentrando el ingreso y excluyendo a la mayoría de la sociedad. Cuando el presidente de la Shell asume como ministro de Energía en la Argentina y le pone, o le quita, mejor dicho, un límite de rentabilidad a las empresas eléctricas, permitiendo que aumente su tasa de rentabilidad y su margen de ganancia, o cuando elimina la intervención del Estado en la regulación del precio del combustible, lo que está haciendo es dos cosas. En primer lugar, enriqueciéndose él, porque esa empresa multinacional se enriquece personalmente, de la cual él es accionista. Y en segundo lugar, empobreciendo a la gente, porque el aumento de las naftas impacta después en la cadena de producción y de comercialización, aumentando los productos de la canasta básica de los argentinos. La corrupción estructural es la corrupción de las políticas, que deliberadamente lo que busca es que se concentre el ingreso, que se enriquezcan las corporaciones de nuestro país y las corporaciones transnacionales a costa del sacrificio de la gente. ¡Eso! Y lo mismo hace el presidente de la Sociedad Rural, que asume como ministro de Agroindustria. Lo primero que hace es eliminar la obligatoriedad de liquidar las divisas en la Argentina. Y mientras a los porteños y a los bonaerenses nos aumentan 50 centavos por mes el colectivo, a las patronales agropecuarias todos los meses, desde enero del 2018 hasta diciembre, le van a reducir 0.5 puntos de retenciones por mes. Fíjense la perversidad, que hasta asimétricamente lo que nos sacan a los sectores populares se los dan a los sectores concentrados. Y esto lo hacen esencialmente porque su concepción de la vida radica en que la acumulación de riqueza determina el éxito personal. Y el éxito personal es lo que legitima al gobernante. Son tan corruptos que no les alcanza solamente con lograr que los sectores populares los voten, sino que necesitan que se legitimen los modelos culturales que hacen que en la Argentina hoy se parezca natural y se asimile como natural. El hecho de que el zorro cuide el gallinero. Y como me enseñó Raúl Alfonsín, el zorro libre cuida el gallinero libre para comerse las gallinas en el gallinero libre. ¡Bien, Leandro, carajo, bien! Eso es lo que pasa cuando las corporaciones se hacen cargo del Estado. Cuando el poder económico se hace cargo del poder político. Los que pierden son los ciudadanos de a pie. Son los ciudadanos que tratan todo el tiempo de resistir desde la modestia de su condición individual, pero tratan al mismo tiempo de conseguir que las conquistas populares que fueron producto de la lucha popular no solamente se mantengan en el tiempo, sino que además tenga la posibilidad de plantear un horizonte ético distinto. ¿Quieren hablar de corrupción? Hablemos de corrupción, porque la corrupción más importante que está padeciendo la Argentina es la corrupción de los que gobiernan para favorecer a las corporaciones, de los que gobiernan para favorecer a la sociedad rural, a la Shell, a la banca extranjera, a cada uno de los grupos que están sosteniendo política y económicamente este gobierno. Y este bloque de poder que opera de la mano del diario Clarín, que opera de la mano del Partido Judicial, de los grupos de inteligencia, y que está todo el tiempo tratando de naturalizar la desigualdad, trabajando sobre el sentido común de los argentinos, ha conseguido que incluso partidos populares como la Unión Cívica Radical terminen traicionando sus convicciones históricas para ser parte del régimen. El régimen que es capaz, desde la desfachatez total, de decir que viene a gobernar para conseguir la pobreza cero, pero que desde los 2 años que está haciéndose cargo del país no paró de aumentar la brecha de la desigualdad, no paró de aumentar los índices de pobreza, no paró de aumentar los índices de desempleo. Y lo hacen sobre la perversidad de que saben que ese es el modelo de sociedad que buscan. Ellos buscan un modelo de sociedad jerárquico, repetitivo, donde el ser humano individualista solamente se preocupa de sí mismo, para que las corporaciones puedan hacer negocios, enriquecerse y fundamentalmente fugar parte de ese excedente hacia el extranjero, para repetir el círculo dramático del endeudamiento en la Argentina, que termina siendo pagado lamentablemente con la sangre del pueblo argentino. Hay que tener mucho cuidado
compañeras y compañeros, porque estamos frente a un proceso donde no solamente se concentra el ingreso, sino que al extranjerizar y al desnacionalizar la ganancia, nos llevan al borde de una crisis social sin precedente. 120.000 millones de dólares se han tomado de deuda externa, y no para financiar el déficit fiscal, para financiar la fuga de capitales, para financiar la bicicleta financiera. Porque esos sectores que acumulan a partir de las ganancias extraordinarias que se les permite obtener a través del aumento de las tarifas en las eléctricas, empresas que, dicho sea de paso, son del señor Midlin y del señor Caputo, amigos del presidente de la Nación, rápidamente son transformadas en dólares y fugadas de la Argentina. Y esos dólares salen de la deuda externa que el gobierno toma. Se conocieron las cifras, más de 30.000 millones de dólares se fueron del sistema el último año. Y eso genera una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que a su vez es alimentada con más deuda en pesos, y ahí están las LEVACs. ¿Y saben qué, compañeras y compañeros? Eso lo va a terminar pagando lamentablemente el pueblo trabajador. Porque el ajuste siempre ocurre lo mismo con el ajuste cuando caen los procesos neoliberales, los procesos de concentración del ingreso. Son siempre consecuencia de quemas de concentración, de extranjerización, de fuga de capitales, que devienen después en devaluaciones que provocan inflación y movimiento del tipo de cambio, empobrecimiento general de la gente, corralito, el plan Bonex en el 95, el corralito en el 2001. Siempre se paga con la sangre y el sudor del pueblo que labura. Miren, es difícil confrontar contra un gobierno que, además de llevar adelante este programa económico, tiene la suerte de contar con el respaldo mediático en la construcción de una subjetividad. Porque mientras nosotros estamos diciendo esto, puede existir gente que, siendo víctima de este modelo, hasta incluso reconociendo que esto existe, lo justifique diciendo que lo que estaba antes era peor. Incluso existe gente que sostiene que este programa económico es consecuencia de una suerte de fiesta populista que vivimos en los últimos años, porque nos hicieron creer que teníamos derecho, con los salarios que nos pagaba el mercado, a comprarnos autos, a comprarnos televisores, a comprarnos celulares o a viajar en las vacaciones. Y esa lógica perversa lleva a que mucha gente viva esa situación con culpa, y que incluso diga, bueno, no me alcanza para pagar la factura de luz, no me alcanza para pagar la factura de gas, pero por lo menos ahora no me mienten. Y lo perverso de esto es que si alguien les miente son los que le dicen que no tienen derecho a reclamar eso. Porque en definitiva la riqueza una sociedad no la produce individualmente a través de sus empresas. Se produce colectivamente, se produce socialmente. Y el Estado lo que hace es interviene para redistribuir esa ganancia. Si el Estado no redistribuye, por supuesto que se concentra. Ahora, cuando el Estado redistribuye, genera tensiones. Pero esas tensiones son imprescindibles si queremos vivir en un país que, además de crecer económicamente, logre crecer con equidad. Lo que está en juego en la Argentina es un horizonte donde se pueda conjugar la libertad y la igualdad. La libertad y la igualdad son solamente posibles si hay un pueblo que se organiza y que lucha. No es fácil conquistar la libertad y mucho más difícil es conquistar la igualdad. Hay que pelear para conquistar la igualdad. Y hay que pelear ideológicamente, políticamente, socialmente. ¡Vamos! Hay que evitar la resignación. Y la pelea es cultural. La pelea incluso es contra aquellos compatriotas que, repitiendo lo que sus verdugos dicen, son capaces de contradecir sus propios intereses de clase, sus propios intereses sectoriales. Entonces, frente a este objetivo, frente a este desafío, es clave que entendamos que lo que tenemos por delante para dar es una batalla del orden cultural. Así como el neoliberalismo construyó una hegemonía y construyó una manera de pensar y consiguió que personas que son víctimas de este sistema repitan como loros mecánicamente los argumentos de sus dominadores, nosotros tendremos que construir una contrahegemonía, un contradiscurso que despierte la conciencia, que despierte la rebeldía, que despierte la lucha, que ponga el objetivo de la dignidad como norte. Es mentira que no nos merecemos vivir mejor, es mentira que no tenemos derecho a poder ascender socialmente, que no tenemos derecho a vivir como viven ellos. Yo soy hijo de la universidad pública y estoy orgulloso de haberme formado en la Universidad de Buenos Aires. Y lo hice siempre con la intención, como todos mis compañeros de militancia, de aportar a la causa de la liberación nacional. Estos hijos de puta que se formaron para hacer plata desde que son jóvenes, no nos van a enseñar ahora lo que es el horizonte ético.
Ellos están en el poder para hacerse ricos. Nosotros militamos para liberar la patria. Nosotros militamos para aumentar los niveles de dignidad, para buscar el objetivo de converger la libertad con igualdad en un mismo proceso histórico. No hay nada de lo que arrepentirnos. La batalla cultural requiere la dignidad, el esfuerzo y la autoestima de cada uno de nosotros. Si algo que van a tratar de hacer en los próximos meses es quebrarnos la dignidad, es quebrarnos la autoestima, es conseguir que digamos que tienen razón, que tengamos vergüenza de decir lo que pensamos. Y no lo van a conseguir, no solamente no lo van a conseguir porque estamos organizados y porque tenemos conciencia política, sino no lo van a conseguir porque somos más, porque hay una organización popular que trasciende un partido político, que trasciende un frente electoral. Hay una organización que se construye a partir del esfuerzo militante y del esfuerzo social de cientos de miles de compañeras y de compañeros en todo el país que resisten al neoliberalismo, cuando son capaces de dar lo que no tienen, cuando son capaces de ejercer una ética de la solidaridad, cuando demuestran en su vida personal que lo que dicen con la palabra lo bancan con el cuerpo. Yo soy parte de un grupo político que es consecuente con lo que dice, que pone el cuerpo para dar esa lucha. Estoy orgulloso de mis compañeros, los que no solamente no se enriquecieron en la función pública, sino que ponen su dinero, su parte, su tiempo, incluso parte de su familia, en función de un proyecto político que los trasciende. Es fácil ser parte de un proyecto de poder que cuenta con la gracia de los medios masivos de comunicación, que cuenta con la gracia del partido judicial y de los servicios de inteligencia. Es cómodo sentarse a decir lo que la televisión quiere que digas. Es muy cómodo salir a condenar lo que hacen otros para tapar lo que estás haciendo vos. Pero lo que es difícil, pero al mismo tiempo es muy ético, es ser capaces de decir lo que nosotros pensamos, independientemente del costo personal que tengamos que pagar. Somos parte de una organización política que no tiene miedo de mirar el poder a la cara y de enfrentarlo, que no tiene miedo de decirle a los poderosos que con nosotros no van a poder, que le dice a los hijos de puta que ordenan los aumentos en las tarifas y que definen las reducciones en las jubilaciones, que cada vez que traten de avanzar sobre los derechos de la gente va a haber un espacio y un proyecto político que los va a confrontar. Yo estoy orgulloso, compañeras y compañeros, de tener la claridad y la convicción en la conducción de este proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, porque desde el Senado de la Nación le va a decir a todos estos señores que se enriquecen a costa del sacrificio del Estado que hay un pueblo que se va a parar para enfrentar lo que haya que enfrentar. Y estoy seguro además que con Cristina, con Axel, con Máximo, con el Cuervo, con Roberto y con todos los compañeros que formamos parte de Unidad Ciudadana, será en el 2018, será en el 2019 o en el 2026. Pero más tarde o más temprano vamos a volver a la casa de gobierno para poner el poder del pueblo al frente del poder del Estado, para mandar a las corporaciones a su casa, para redistribuir la riqueza, para construir la patria justa, libre y soberana con la que soñó el general Perón, y fundamentalmente para hacer de la Argentina un país donde entremos todos. La Argentina es un proyecto colectivo. El país excluyente y elitista que piensan los neoliberales en la Casa Rosada no va a pasar. Y no va a pasar porque estamos nosotros, pero fundamentalmente no va a pasar porque nosotros también somos hijos de esa militancia política latinoamericana que se formó en la lucha y en la resistencia. No hay posibilidad que el neoliberalismo se afiance de manera permanente en la Argentina, porque desde América Latina se lo confronta con la ética de la solidaridad, se lo confronta con la dignidad de la rebeldía y con la mística de la militancia que surge de las convicciones del pueblo. A seguir luchando, compañeras y compañeros, no bajemos los brazos. Los próximos días son decisivos para confrontar contra el neoliberalismo, pero para construir la esperanza de una dignidad mayor. Gracias.